Bienvenidos a Quinique TV. Hoy estamos con un invitado muy especial. Se trata de Guido Rodríguez. Él es el fiscal general de cuentas de Panamá. Lo hemos invitado porque esta es una figura pues que es muy curiosa y tiene que ver mucho con lo que está pasando en este país. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Daisy, muy amable de tu parte, y a todos los televidentes de Quién y Qué, un saludo. Bueno, quiero que me cuente de dónde nace esta figura. Estuve leyendo, es una creación del año 2008, pero ¿por qué crean una fiscalía de este tipo, teniendo fiscalía, procuraduría, contraloría? Muy bien, a partir de la reforma constitucional del año 2004 en Panamá, se crea la jurisdicción de cuentas, separando las funciones que tenía la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República en una jurisdicción aparte. Esto es una tendencia que hubo en ese momento, creando un tribunal de cuentas. Hay tribunal de cuentas en España, hay tribunal de cuentas en Uruguay, y la recomendación era separar esas funciones de juzgar las cuentas de los funcionarios y agentes de manejo de las funciones de la Contraloría, porque antes la Contraloría era juez y parte. Era la Dirección de Auditoría la que hacía el control posterior, y era la propia Contraloría, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, la que determinaba la decisión de si la persona era culpable o inocente de producir una lesión patrimonial al Estado. Y todos eran funcionarios subalternos del Contralor. Entonces, para evitar ese control político, si se quiere, se determinó crear esta jurisdicción aparte de la Contraloría, con autonomía financiera, presupuestaria y funcional. Entonces, en el año 2008, a través de la Ley 67 de ese año, se establece la figura del Tribunal de Cuentas, compuesto por 3 magistrados, uno designado por el órgano ejecutivo, uno por el legislativo, otro por el judicial, y de un fiscal general de cuentas designado por el presidente de la República para un periodo de 10 años. Y entonces eso compone la jurisdicción de cuentas. ¿Usted es el primero? No, yo soy el 5º fiscal general de cuentas. O sea, ¿no han durado 10 años? No han durado 10 años porque desafortunadamente el primer fiscal general de cuentas lo designó el expresidente Martín Torrijos en enero del 2009. En mayo del 2009 gana las elecciones el presidente Ricardo Martinelli, y una de sus primeras gestiones en el año 2010 fue modificar la ley de la Fiscalía General de Cuentas para decidir o para incorporar que era un funcionario de libre nombramiento y remoción. Y por supuesto, aprobada esa ley, lo primero que hizo fue destituir al fiscal general de cuentas y nombrar a otro fiscal general de cuentas. Eso le da a uno la medida de la corrupción. Entiendo que los problemas de corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con presupuestos, con licitaciones. Usted me hablaba previamente a esta entrevista sobre lo que ha pasado con los fondos, con el PAN, que ya está desaparecido, fondos del deporte. ¿Qué es lo que le parece más grave, lo que le produce más impresión? Bueno, aquí ha habido una serie de irregularidades en el manejo presupuestario a través de figuras. Por ejemplo, se hace un contrato, se hacen 2 contratos para sustituir un programa que era de nutrición en las escuelas de áreas de difícil acceso y de poblaciones vulnerables, que era un programa muy exitoso. Entonces se decide sustituirlo por un programa que era con una comida deshidratada traída de Brasil. Resulta ser que la empresa a la que le adjudican a través del programa, del extinto programa de ayuda nacional, esa comida deshidratada, compra en Brasil la comida deshidratada en $7 millones y la vende al día siguiente al programa de ayuda nacional en $14 millones en el primer contrato. En el segundo contrato fue más escandaloso, porque la compra en $7 millones y la vende al día siguiente al programa de ayuda nacional en $44 millones. ¿Hay condenados en estos casos? Ese caso está en proceso, hay solicitud de llamamiento a juicio y estamos esperando que el Tribunal de Cuentas decida si va a acoger la solicitud de llamamiento a juicio de formular la Fiscalía General de Cuentas o no. Nosotros esperamos que así sea. Hay cuentas cauteladas y bienes inmuebles y vehículos cautelados para garantizar las resultas de ese proceso. ¿Esto está en cabeza de una organización, de una empresa, de una persona? ¿Quiénes son los responsables de este tipo de delitos? Mire, estas lesiones patrimoniales van aparejadas con la comisión de delitos
que son competencias, cuya competencia corresponde de la investigación al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y la decisión en el órgano judicial, en las instancias correspondientes de la jurisdicción penal. Van aparejados. Acá nosotros investigamos en la lesión patrimonial. Esto en Panamá se dice que lo que hubo durante la administración del 2009 al 2014 fue una asociación ilícita para delinquir. Esto es Martinelli. Incrustada en el poder del Estado, en la cabeza del poder del Estado y de ahí para abajo. Por eso es que hay 6 o 7 exministros procesados penalmente y patrimonialmente. Por eso es que está, entre otras cosas, el señor expresidente sentado en el banquillo de los acusados por uno de los casos, que fue el de pinchazos o intercepción de comunicaciones sin la autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, utilizando para eso el Consejo de Seguridad Nacional. Y por eso, por primera vez en la historia republicana de Panamá, hay procesos tan dramáticos como los que se están adelantando. Antes aquí, lo que había en Panamá, se decía que había pactos de no agresión, y eso es típico de Latinoamérica, ¿no? Que el gobierno saliente no se mete con el gobierno entrante, no se mete con el saliente, se dejan gobernar porque participan de alguna manera de la corrupción. Y eso quedó en la impunidad. Todo eso del pasado ya no, aplica. A partir de 2014 se rompe ese esquema de impunidad y por primera vez hay en Panamá, sentado en el banquillo de los acusados, un expresidente, prácticamente la mitad de su gabinete y muchos funcionarios de direcciones de programas y mandos medios. De manera que esto se debe fundamentalmente a que los organismos de control han sido puestos ahí personas independientes, tanto la Procuradora General como el Procurador de la Administración, como el Contralor General de la República, como este servidor, no somos personas adscritas a ningún partido político, de manera que tenemos y hemos gozado, a Dios gracias, de la independencia para hacer nuestro trabajo. Sobre los montos, señor fiscal, ¿qué es lo más grande que han encontrado en lesión al patrimonio? Usted hablaba de mucho dinero en dólares. ¿En cuánto están esas cifras? De lesión patrimonial, los dos casos más graves son los que mencioné. ¿De cuánto? Sumada a los dos contratos son 60 millones de dólares la lesión patrimonial. Sin embargo, hay casos cuantiosos. En total nosotros estamos manejando en la actualidad 303 millones de dólares en casos de alto perfil. Eso incluye 43 millones, por ejemplo, de dineros que fueron desviados a las juntas comunales y municipios para ser utilizados en manejo político. Eso incluye, por ejemplo, programas como entrega de mochilas escolares, compra de granos, compras de bolsas de comida, alquiler de helicópteros, etcétera, todos por cuantías millonarias. En total son 303 millones de dólares. Hay casos también de entidades autónomas, por ejemplo, la Universidad de Panamá tiene casos de la administración pasada de la Universidad de Panamá, en donde hay contratos irregulares de alquiler de tierras, en donde se hicieron alquileres por montos irrisorios, en donde se renovó los contratos antes de que se vencieran, mucho antes de que se vencieran, sin considerar la revalorización de las áreas que habían tenido con el transcurso del tiempo. Es decir, hay una serie de irregularidades realmente que afectan el patrimonio del Estado, tanto del gobierno central como de instituciones autónomas. ¿Por qué llega Panamá a una situación tan crítica? Porque si tienen que crear una organización, un organismo como este, es porque la situación es desesperada, ¿o no? Bueno, los organismos de control se crean para prevenir y combatir. Pero este es nuevo, este no tiene nada que ver con otras figuras que hay en otros países, ¿o no? ¿O bueno, sí. Yo creo que en Panamá se estaba tratando de procurar prevenir la corrupción. Sin embargo, desafortunadamente, con el arribo del señor Martinelli al poder, la corrupción, lejos de combatirse, que fue una promesa de su campaña, un eslogan muy exitoso de la campaña del señor Martinelli fue: entran pobres y salen millonarios. En el caso de ellos, entraron ricos, entraron millonarios y salieron multimillonarios. Y de lo que se trata es de tratar de recuperar parte de ese dinero, porque todo va a ser imposible. Mucho de ese dinero se sacó del país, mucho de ese dinero ya se consumió, se gastó en bienes fungibles,
pero sin embargo hay mucho dinero que todavía está en proceso de recuperarse. Una parte le corresponde al Ministerio Público, lo que tiene que ver con los delitos, otra parte corresponde a la jurisdicción de cuentas, lo que tiene que ver con las lesiones patrimoniales. Y en eso estamos investigando para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables y hacerles restituir el monto de esas lesiones patrimoniales. ¿A ustedes también les compete investigar lo que ha pasado con el presupuesto en el Congreso, los abusos, la cantidad de recursos que se utilizaron de manera indebida? Bueno, parte de la responsabilidad nuestra es esa. Por ejemplo, recientemente, a raíz de la publicación de un diario local de una serie de reportajes relacionados con el Instituto Panameño de Deportes, PAN Deportes, solicitamos a la Contraloría la auditoría de todos esos movimientos. La Contraloría está en estos momentos auditando PAN Deportes y esa publicación además dio pie para que el Ministerio Público de oficio abriera también una investigación penal. Hasta ahora hemos sabido por parte del Contralor que de 30 millones de dólares que se manejaron a través de ese programa, hay por lo menos en una auditoría preliminar, muy rápidamente, a vuelo de pájaro como se dice, 9 millones de dólares que no pueden ser sustentados. Entonces, esa es la labor de nuestra institución. Básicamente, prevenir y perseguir las irregularidades, haciendo que los responsables devuelvan, restituyan el monto de la lesión que le han causado al erario. Es muy preocupante porque usted dice que son más o menos 300 millones de dólares en todas las investigaciones. Y eso aquí no incluye, por ejemplo, los casos de los sobornos de Odebrecht. Que también están en detrimento. Eso no lo estamos manejando nosotros, lo está manejando el Ministerio Público, porque la Contraloría no nos envió los informes de auditoría de esas obras públicas. Pero en Odebrecht son mal contados 100 millones de dólares. Más, ¿no? O sea, 300 más. Oyéndolo queda uno sorprendido porque dice uno, ¿qué está pasando? Hay una gran impunidad porque según usted dice, hay muchos de esos recursos que se perdieron indefectiblemente y no habrá cómo recuperarlos. Sí, desafortunadamente, por ejemplo, hay personas que sacaron la plata del país, hay ciertamente cuentas congeladas en el exterior, pero evidentemente no es por la totalidad, porque se usó un esquema de estructuración financiera compleja para tratar de eludir la acción de las autoridades, en este caso de la jurisdicción de cuentas y también del Ministerio Público. Sin embargo, el saber cómo seguir la ruta y la traza, y la huella que deja el dinero, y la cooperación internacional ha sido fundamental para ubicar parte de esos dineros. Digo yo que no es la totalidad porque evidentemente, por ejemplo, qué sé yo, aquí hubo un secretario del presidente Martinelli, se gastó en su boda $500,000. Esa plata ya no se puede recuperar. Y de plata del Estado. Evidentemente porque el señor tenía un salario de $5,000 al mes. Entonces, ¿cómo iba él a financiar una boda de $250,000? Evidentemente tuvo que haber usado recursos públicos. ¿Ustedes son la contraparte en el proceso de Martinelli? Digamos, ¿son como el fiscal del pueblo el que está ahí o no? No, ¿Tienen presencia? No, el proceso de Martinelli, el que se lleva en la Corte Suprema de Justicia hasta ahora, es un proceso que tiene que ver con escuchas pero en la parte de detrimento del patrimonio. Nosotros tenemos un proceso por la pérdida del equipo de intercepciones de comunicaciones, que es un proceso que vale $10 millones, la cuantía estimada de lesión patrimonial. Pero eso es un proceso en donde no está vinculado el señor Martinelli. Hasta el momento, en ese proceso, los vinculados son otros. Pero si se sabe que Martinelli, usted lo ha mencionado casi que en todas las respuestas, si se sabe que Martinelli y su combo delincuencial en el gobierno hicieron tantas cosas, ¿por qué no está todo esto también para que devuelvan, no solo por las escuchas o no solamente por un detrimento de 10 millones por unos equipos que desaparecieron? Es que pareciera que es en todo. Bueno, porque el señor Martinelli utilizó, como suelen hacer las cabezas de organizaciones criminales, utilizó a testaferros para todas estas operaciones. ¿Y no se pueden testaferros, bueno, están mencionados en los procesos, testaferros incluso miembros cercanos de su familia, entonces, y muy cercanos, ¿no? Está la mitad de su gabinete involucrado, están secretarios generales de ministerios, directores de programas, etcétera. Entonces, ciertamente todo el mundo piensa que él era digamos, el cerebro ejecutor. El capo de tutto capo. Así es. Pero
puso a figurar a otras personas. Pero ¿no le parece que es muy triste? Es que yo lo escucho y me quedo sorprendida, pues como persona natural, no como periodista, de todo lo que me está contando y que simplemente tenga 2 delitos por los cuales lo están investigando. Bueno, a él no, a él en la corte le siguen los demás 15 procesos. Lo que pasa es que como quiera que el señor fue extraditado de los Estados Unidos, y en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá se estableció el principio de exclusividad. Esto es, que la persona es procesada y extraditada, solamente puede ser investigada y procesada por los delitos por los cuales se está requiriendo su extradición. Y en ese momento la extradición se solicitó solo por los 4 delitos que se le han imputado en el proceso que se le sigue. De manera que no se le puede procesar por los otros. Si el señor no hubiera sido extraditado, sino que se hubiera presentado voluntariamente o hubiera sido capturado en otras circunstancias, pudieran seguirse los otros 15 procesos, que sí se le llevan en la Corte Suprema de Justicia por su condición que tenía de ser un expresidente y miembro del Parlamento Centroamericano. Él tiene fuero, ¿no? Él está tratando de cambiar. Con base en ese fuero es que se le sigue el proceso en la Corte. Él renunció a la condición de parlamentario centroamericano y sus abogados han argumentado que con base en esa renuncia entonces la Corte pierde competencia. Hay un debate jurídico sobre eso que está por dilucidarse. El 6 de diciembre va a ser la reunión del Pleno de la Corte Suprema, donde van a determinar si sí se pierde o no se pierde. Hay opiniones encontradas. Hay abogados que piensan que sí, hay abogados que pensamos que hay un principio universal de derecho, que es el de la perpetuatio jurisdictionis, que una vez asumido el conocimiento de un caso por un ente jurisdiccional, no se pierde la competencia. ¿Tiene Panamá, como tiene Colombia, dentro de su legislación de justicia, por ejemplo, extinción de dominio o enriquecimiento ilícito? Porque aquí uno ve que mucha gente robó, lesionó el patrimonio y no le pasó nada. No, desafortunadamente no. Nosotros no tenemos. Porque sería la forma de perseguir esos capitales ilícitos. Nosotros no tenemos extinción de dominio. Hay un anteproyecto de ley en la Asamblea presentado por la diputada Ana Matilde Gómez Ruilova sobre extinción de dominio. Pero eso es solo un anteproyecto, no ha sido ¿Y enriquecimiento aprobado. ilícito? Enriquecimiento injustificado, por supuesto. Incluso aquí hubo un expresidente de la Corte Suprema de Justicia que fue procesado y condenado por enriquecimiento injustificado. Casualmente uno de los magistrados de la Corte, que llegó a ser presidente de la Corte, designado por el expresidente Martínez, el señor Alejandro Moncada Luna. Se habla mucho en Panamá de la necesidad de una reforma constitucional. Si se convoca una constituyente dentro de la justicia, dentro del campo que usted conoce, en el que ha trabajado y en el que es realmente un experto, ¿qué cree que sería lo puntual que debería modificarse? Yo creo que el cambio de la Constitución en Panamá es una tarea necesaria, urgente. No estoy seguro de cuál deba ser la fórmula, si la fórmula debe ser una constituyente originaria, si debe ser una constituyente paralela o debe ser una reforma como las que se han hecho hasta ahora, que se han basado en reformas aprobadas por la Asamblea en 2 legislaturas distintas, es decir, 2 asambleas, la saliente y la entrante, que la ratifica la reforma, que por lo general es una forma consensuada de reforma, pero que por ser consensuada resulta insuficiente, porque son reformas que se han considerado parches, tímidos. Sí. Yo creo que el Estado panameño, la estructura del Estado panameño tiene un desgaste. Es todo esto que usted me está preguntando obedece a ese desgaste. Pienso que una de las estructuras críticas que requiere reforma urgente es la administración de justicia, comenzando por la forma en que se designan los magistrados. Aquí la forma en que se designan los magistrados es similar a la de Estados Unidos, es decir, el Ejecutivo propone un magistrado y el Legislativo ratifica, se supone luego de un examen de las credenciales de esa persona candidatizada por el ¿Pero está politizado? Pero está politizado, entonces, y no es diferente en Estados Unidos. Lo vimos con el reciente designación del juez Cábano, pero la diferencia está en que el examen allá es mucho más riguroso. El examen de las credenciales del pasado de vida, de todas estas cuestiones. Acá, desafortunadamente, en nuestros países, a lo que se presta eso es a una negociación política entre el Ejecutivo y el Legislativo que termina
siendo dirimidas por lo que llaman en Colombia la mermelada y acá por el manejo de partidas a los diputados, desafortunadamente. Entonces, ¿qué se requiere? Una reforma que establezca, primero, que no puede llegar cualquier abogado con 10 años de ejercicio profesional a la Corte Suprema de Justicia. Eso es absurdo. ¿Cuántos miembros tiene la Corte? La Corte aquí tiene 9. 9 que conforman el Pleno y que se divide a la vez en 4 salas, que atienden cada una materia, la penal, la civil, la laboral y la contencioso administrativa. Yo creo que, y por ejemplo el Pleno es el que tiene que ver todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, los amparos de garantías, los habeas corpus y los habeas data. Yo creo que eso tendría que haber un tribunal especializado en esa materia. Me parece que los abogados, no puede ser que un abogado egresado a los 24 o 23 años de edad, con 10 años de ejercicio, es decir, a los 33 o 34 años, llegue a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por 10 años, además, porque es el término. Y entonces a los 44 o 43 años queda un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia trabajando todavía 20 o 25 años más. Que debería ser cuando estuviera empezando, ¿no? 44. Tiene que ser, exactamente, tiene que ser por lo menos 20 o 25 años de ejercicio profesional previo a ser magistrado, de manera que sea una persona, y además debe ser, yo considero que debe ser a perpetuidad, o hasta 75 años, 80 años, como es en Estados Unidos. Entonces, y que la fórmula de elección sea distinta, porque desafortunadamente esa fórmula que acogimos aquí no funciona, se presta para manipulación política, para chantaje político y para desvirtuar lo que debe ser el proceso de selección de una persona que dicen los abogados, o decimos los abogados, que es la persona más cercana a Dios, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es quien decide en últimas la libertad o la privación de libertad de una persona. Eso es una facultad muy grande, un poder muy grande. Tiene que ser ejercido por personas probas. Pero no son. Tiene que ser ejercido con criterio sano, sí, no con criterio político. Entonces, pero se lo debemos mucho a Martinelli, ¿o no? No, esto ¿también, aquí en Panamá, desafortunadamente, desde la época de la dictadura militar, yo creo que con excepción quizá de los magistrados designados por el expresidente Guillermo Endara, todos los magistrados siempre han sido designados con criterio político. Es decir, igual que en Estados Unidos, que hay los magistrados demócratas y los magistrados republicanos. Pero allá hay un respeto por la institución, que aquí desafortunadamente en nuestros países de Latinoamérica, porque no quiero solamente señalar a Panamá, es un defecto de los latinoamericanos. En Colombia no escapan a eso, en otros países tampoco se escapa a eso. Hay contadísimas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos, la mayoría, en Latinoamérica. Quizás Chile, quizás Uruguay, no más. Es una vergüenza. Quería preguntarle ya para terminar, señor fiscal, de todo lo que usted ha vivido, de todo lo que hemos conversado, uno pues queda con una impresión, si bien es cierto que bueno que hay una fiscalía como esta, ¿qué es lo que más desilusión le produce? Sí, bueno, hay que hacer un balance. El balance tiene que hacerse considerando todos los elementos. Primero, aquí están pasando cosas que nunca antes habían pasado, ¿verdad? Independientemente del caso Odebrecht, que es un caso puntual que reventó a raíz del acuerdo de la constructora brasileña con el fiscal del Distrito Este de Nueva York el 16 de diciembre del año 2016, el 22 de diciembre del año 2016, y a partir de ahí se abrieron todas las investigaciones en Latinoamérica. Antes de eso, a partir del año 2015, en Panamá se iniciaron una serie de procesos investigativos por corrupción que nunca antes habían tenido parangón en la historia de Panamá, ni siquiera después de la caída de la dictadura militar. Entonces, el balance tiene que hacerse considerando eso. El Ministerio Público está haciendo esfuerzos ingentes para culminar esos procesos con éxito. Sin embargo, hay un problema en el órgano judicial. El órgano judicial está señalado, algunos jueces del órgano judicial están señalados de tomar decisiones muy polémicas. O sea que todo tiene un pero. Sí, claro, por supuesto, porque es que el debido proceso y el debido proceso implica que haya una acusación ciertamente de formula el Ministerio Público, o en el caso nuestro que formula el Fiscal General de Cuentas, y un árbitro, que es el órgano judicial, en el caso nuestro del Tribunal de Cuentas. El árbitro debería limitarse a analizar las pruebas y a
actuar para que no se cometan abusos al debido proceso y violaciones al debido proceso. Sin embargo, hay situaciones que dejan mucho que decir sobre las decisiones judiciales. ¿Qué lo desilusiona Bueno, más? precisamente algunas decisiones judiciales que van en contra de todas las evidencias que presentamos los fiscales, tanto del Ministerio Público en el caso de los delitos, como en la jurisdicción de cuentas en el caso de las lesiones patrimoniales. Decisiones que pueden ser atacadas también. En el caso nuestro, nosotros tenemos la facultad de atacar las decisiones del Tribunal de Cuentas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero solo por vicios de ilegalidad. Y hemos atacado unas cuantas y hemos tenido éxito. Pero la administración de justicia es un proceso complejo y se necesita hacer una revisión profunda, no solo a lo que hablamos de la manera en que se designan los magistrados, a cómo se administra la justicia, sino también a qué tipo de educación jurídica se está impartiendo en las facultades de Derecho, que ahí es donde nace el proceso de torcer las cosas. Bueno, es de verdad un panorama complicado, un poquito desolador. Y una última, con una respuesta, ¿cuál de los dos personajes le ha hecho más daño a Panamá en la historia reciente? ¿El general Noriega o el presidente Martinelli? Bueno, sin duda, en el caso del general Noriega hubo un daño terrible, porque fue un daño que significó pérdida de vidas humanas, pérdida de valores democráticos, pérdida de libertades. Eso es un daño terrible. En el caso del presidente Martinelli, el daño es de otra dimensión, es un daño de categoría ética, moral, de corrupción material. Es decir, en el caso del daño que hizo Martinelli, es un daño que, si bien es terrible, es recuperable. En el caso del general Noriega fue un daño terrible, pero las vidas humanas jamás se recuperan. Bueno, muchísimas gracias a Guido Rodríguez, el fiscal general de cuentas. De verdad es un panorama que lo deja a uno preocupado. No es mejor la situación en otros países, incluido Colombia, incluido México. Es tal vez un problema endémico. Pero muchísimas gracias. Esperamos poder tenerlo de nuevo con nosotros en Quién y Qué TV, sobre todo para saber si hay resultados, a ver cómo avanzan y que las cosas mejoren, porque Panamá merece una mejor justicia, porque es un gran país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daisy, muy amable.